y los hijos. Todo, te duele. O sea, Dios no da su palabra para una sola generación, sino para que se transmita a las generaciones futuras. ¿Podría leer, hermano, yo, por favor, del 3 al 5? Ya, capítulo 6 de Deuteronomio del 3 4 al y 5. 5. No, 4 o 5, 4 o 5. No me leí el 3, falta el 3. Ah, bueno, ya, 3 al 5, entonces mandaría. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. 4. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gracias, Rosito. Entonces dice en el 4, ¿no? Oye, Israel, que Jehová tu Dios uno es. Y en el 5 dice pues que ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿no? Y esto mismo lo dijo también el Señor Jesucristo, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar es que Dios enseña Él es primero en nuestras vidas. No hay nadie ni nada que sea igual de importante que Dios. No puede haber nada que sea igual, y menos que haya algo más importante. Todo está debajo, todos y todos. Personas, cosas, está debajo. Qué bueno. Cuando hermano, ¿me ha visto ahí? No, Sí, no. mira, eso te ha mandado No, mi tía no, no, Lucy. Mi tía Lucy te ha mandado para que te abrigues. Ahorita salió. Es una manta por el día de la madre. así. Cuando tú puedes decir el 7 de ¿Cuál versículo, perdón, dices? de Deuteronomio 6, del 6 al 9, Juanita. Ya. Deuteronomio 6, de 6 a 9. 6, 6 al 9. Marcelo Coradito, ¿ya? 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios... Entonces, Dios, ¿qué es lo que un padre o madre va a enseñar a sus hijos? Que es amar a Dios sobre todo, con todo tu alma. Es quién es Dios, ¿no? Y eso le corresponde a los padres. O sea, pues dice, mirar a tus hijos, eso no es una escuela dominical que tiene un rol seguramente, pero la responsabilidad no es de ellos. La responsabilidad es de los padres, ¿no? Que van a enseñar a sus hijos, dice, en su casa, en el camino, ¿no? De donde van, y que
en su casa va a escribir la palabra de Dios, ¿no? En los dinteles, o sea, ese es el mandato. El teléfono. Para que los padres enseñen a los hijos. Déjalo, porque si no se pone triste. Cualquier cosa que es contra de esto es pecado, ¿no? Es orden. Entonces, si alguien quiere andar ordenado en su vida, lo primero que tiene que entender es que él le tiene que amar como dice razón. Podríamos ver Lucas, de Lucas 14, vamos a leer Lucas 14, 25 al 27. ¿Me puede ver Maritza, por favor? Lucas 14, 5 al 20. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a tu padre y madre, mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también porque no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Gracias, Maritza. Entonces, acá el Señor lo dice de otra manera, pero más detallada, ¿no? Porque que no aborrece, o sea, Pero ¿cómo Sí. Vale, estoy llamando. hacer? no, es que ella, ¿cómo en el sentido de que lo pongas en segundo lugar? O sea, no que lo vas a odiar, ¿no? No es. Lo pongas en segundo lugar. ¿Por qué? Porque lo natural, o sea, lo humano es que lo vas a poner siempre en primer lugar. Y nosotros mismos, pues dice, y aún su propia vida, porque lo natural es que nosotros queremos ser primeros. Nuestra carne nos va a llevar a querer siempre ser primero, ¿no? Entonces, el que yo le haga segundo, le ponga en segundo lugar, le estoy quitando ese lugar que la carne, que nuestra naturaleza desea. Entonces, al poner en segundo lugar, es como que lo estuviera aborreciendo, ¿no? O sea, no estoy concediéndole ese deseo. Entonces, eso es parte por la vida de uno mismo y por la vida de los que uno más pueden querer, ¿no? O sea, entonces, no queremos ver, ¿no? No es que mortificar, ¿no? Porque va a haber una lucha, pues, entre que yo quiero ser primero, pero de que yo primero. Y para una madre, en algún tiempo su hijo va a querer ser primero y va a tener que siempre tener presente que Dios es primero, ¿no? Entonces, en ese sentido es aborrecerse, mortificarlo, ¿no? Ahora, como ¿puede leer el versículo 33, hermano Daniel, por favor, ahí mismo? De Lucas, ¿no? Sí, estamos en Lucas 14, Rosito. Muy bien. 14:33. Sí. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No, está mal, Rosito, está mal. Ya, no se preocupe. No sé. Wanda, entonces tú léalo, Juanita. ¿Cuándo lo va a leer? Eloy. ¿Quién? Que Wanda lo va a leer. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí va. Ya, gracias, Rod. Entonces, o sea, no solamente es las personas, ¿no? Sino las posesiones. Porque dice, ¿no? Que no renuncia, o sea, y no que no quieras las cosas, no que
no procuremos obtener los bienes, no es eso, sino que eso no puede reemplazar a Dios. O sea, si hay algo que yo quiero obtener, pero que va en contra de Dios, entonces renunciar. Aquello que no honra a Dios. Entonces uno siempre está dispuesto a dejar todo por el Señor. Entonces, en eso está el recurso, ¿no? Por eso dijo, no puede ser mi discípulo. O sea, para ser discípulo del Señor hay que dejar todo lo que uno tenga que dejar, lo necesario, ¿sí? Que se opone a que yo siga al Señor, ¿no? Para comprender un poquito más, vamos a ir a Mateo, por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 de Mateo, capítulo 37. ¿Quieres ir afuera, solcito? Dios mío, ¿no? Voy a decirle Ahí a mi mismo, mamá que te dé una no. pastilla, ¿ya? Voy a decirle que te dé una pastilla para el dolor, para que estés mejor, para que no puedes estar. Juan, ¿tú lo puedes ver, por favor? ¿Cuál versículo, perdón? Mateo 10. Uy. ¿En qué reunión estamos? Eso, pues. ¿En qué reunión estamos? Porque es Mateo, Juanita, Mateo, Ya. Mateo 10. capítulo 10, versículo 37. Ya. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Pero esto está claro, ¿no? O sea, lo aclara más porque es el mismo pasaje de Lucas, ¿no? Entonces dice, el que ama más, ¿no? No es digno, ¿no? Y no puede ser discípulo del Señor. O sea, es Dios que vemos todos. Vemos a los padres, hacerle a los hijos, y ese Dios nos enseña toda la Biblia, ¿no? Pero lo que Dios nos quiere enseñar, que hay un orden. Y en el orden, Dios está primero. No puede estar primero tu hijo, ni tu padre, ni tu hermano, ninguna persona, tu enamorado, ni nadie. Nadie puede amar, a nadie puedes amar más que a Dios. A nadie. Ese es el orden de Dios. Sentimentalmente, no sé, habrá personas que tengan otro concepto, pero la Biblia enseña así. Dios es primero y después estamos todos. En esto la Biblia es clara, desde Deuteronomio podemos revisar más pasajes y más versículos y la enseñanza es la misma. Y Dios es digno de que se le hace más que a todos, y a todos. Dios merece una adoración exclusiva. Satanás vino a tentar al Señor Jesucristo y le dijo, si postrado me adorares, todo esto te lo daré. Pero el Señor le dijo que solo a Dios adorarás, ¿no? Y a Él solo vivirás. Es siempre. Pero Satanás es el que va a decir lo contrario, ¿no? Va a tratar de que nosotros adoremos o amemos a otros antes que a Dios, o más que a Dios, ¿no? Pero lo importante es poner la enseñanza de Dios. ¿Podríamos ir, por favor, en Crónicas, en el libro Primera de Crónicas, capítulo 5, Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2.
Marcelo. Marcelo calladito, ¿ya? Maritza, Conecta el 5, ¿A mí 1 me y 2. escuchó? sí, te decía, si lo puedes leer, Por favor, lo Crónica mandaría. 5, 1 y 2. Los hijos de Rubén primogénitos a él, porque mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de escritura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no contaban por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre su permiso. El derecho de primogenitura fue de José. Gracias, Maritza. O sea, aquí encontramos que Rubén, que era el primogénito de Jacob, ¿no? Violando las reglas de la familia, ¿no? El orden, él acosa y luego llega a estar con una de sus madrastras, ¿no? Y a causa de ese pecado, pierde la primogenitura, porque ser primogénito era tener doble bendición, doble parte, la autoridad, tenía privilegios el ser primogénito, pero él pierde esto, Rubén, y su descendencia, y dice que finalmente viene a ser de José y los hijos de José. Pero no se conecta. Lo que muestra la Biblia en esto es que hay una consecuencia con el orden, porque hay un orden en toda nuestra vida. Y Rubén quebró este orden, pero hubo consecuencias. Y así va a haber consecuencias cuando no andamos de modo ordenado frente a Dios. Cuando ordenamos. Porque el desorden es eso, ¿no? Salirse de lo que es correcto, de lo que es bueno, delante de Dios, no delante de los hombres, ¿no? Porque la sociedad lo puede aprobar, de repente esas conductas, pero nosotros nos vamos a guiar por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que la sociedad pueda decir. Entonces, encontramos este ejemplo con Rubén, ¿no? De Rubén. Y podemos ir, por favor, a Samuel, el libro de Samuel. En el capítulo 2 de Samuel. Primera o segunda. Primera es Samuel, Maritza. Primera es Samuel, el capítulo 2, del 22 al 25. ¿Lo puede leer, Juanita? Ya. Del 22 al 25. Primera de Samuel. 2, del 22 al 25. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el embargo, contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida.
Ya. A ver, ¿de qué versículo leíste, Juan? 25. Bien, gracias, Juan. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de Elí, que creo que lo hemos leído antes también, que no muestra que Dios es primero en su vida, sino él es condescendiente con sus hijos, porque es su casa, es su responsabilidad, pero Elí, la confrontación que hace con sus hijos es muy pálida, ¿no? No es bueno lo que escucho, no es bueno, o sea, pero él no dice, no lo van a hacer, o sea, no toma medidas drásticas, sino él les habla y sus hijos, mira acá, no lo escuchan. Eso ya vemos un resultado de que Elí no, ese día fue así, Elí siempre fue así. Y Elí fue un sacerdote, o sea, sus hijos eran los llamados a heredar la bendición de ser sacerdote. Sus hijos iban a suceder a Elí, ¿no? Pero por su pecado los dos mueren. Y entonces otra vez vemos consecuencias. Cuando el individuo se desordena y peca, y no queda impune. O sea, Dios sanciona, y en estos días Dios quita bendiciones y promesas. Entonces, pero vamos, en este tiempo de Elí, Dios le quitaba la vida. Hermano Daniel, ¿podrá leer el 29? ¿Aló? Ah, Daniel, ¿te puedes leer? Perdón. Hay que tomar una pastilla y me ha tambaleado. léelo, léelo. Puedes leerlo cuando un timo de la garganta, ¿no? Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú a ellos has engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Gracias, Juan. Entonces Dios le reprocha a Elí, ¿no? Y dice, ¿por qué le has dado más honor a tus hijos que a mí? Eso es pecado. Eso es un desorden. Cuando un padre va a dar más hijos que a Dios. Y tiene consecuencias otra vez. ¿Pero por qué? Porque es pecado. Y eso es un desorden. Entonces el creyente debe procurar caminar de modo ordenado frente a Dios. No en un desorden. ¿Puede leer el versículo? ¿Puede leer el 30, Maritza, por favor? Ya. Por tanto, Señor, él dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que pecan serán tenidos en poco. Gracias, Maritza. O sea, Dios había prometido o había ofrecido, creo que lo correcto es ofrecido, que todos sus descendientes de Elí le sirvan, ¿no? Pero Dios, viendo la conducta de Elí y de sus hijos, especialmente de Elí, Dios dice, no, ya no, o sea, y no habrá más de su descendencia que le sirva. Y por eso es dado a Samuel. Samuel, que no es de la descendencia de Elí, lo pasó a Samuel, el sacerdote.
Entonces, hay consecuencias, ¿no? Cuando decidimos amar a cualquier ser antes que Dios, o más que Dios. Ahora sí puede leer más Daniel el 34, por favor. No, puede leer otro, porque Mi papá está mal, el oncito, disculpe. estoy con la garganta, ¿verdad? Que me hace mucho esfuerzo. Ya. Yo leo. Y te Ya. será por señal esto, te será esto que da a tus dos hijos, Ofni y Fines. Y te será por señal esto. ¿Puedes volver a repetir, Maísa, porque no te... Ya. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finel. Ambos morirán en un día. Ya. Gracias, Maísa. O sea, ¿por señal de qué? De que Dios está ejerciendo su juicio con Elí, ¿no? Eso que tanto amas, ¿no? O que tanto has preferido, en el caso de Elí, ¿no? Que depende de Dios. Y por eso es que Dios merece la honra, porque Él es el que da la vida. Y por Dios tenemos padres vivos, y por el Señor tenemos hijos sanos, y por todo es por Dios. Cuando desconocemos eso y creemos que mi hijo es mi hijo porque así fue, y Dios no tiene nada que ver aquí, entonces pecamos. Si alguien piensa así. Y por eso Dios le dice, te será de señal que en un solo día irán los dos. Eso que tanto quieres, ¿no? Depende de Dios, pues, para que viva. Y Dios lo cumplió, ¿no? O sea, en el capítulo 4, para tenerlo, se cumple lo que Dios dice, ¿no? Pero ese es el juicio de Dios. Vamos a ver un caso más, por favor. Un poco diferente, pero igual. Isaías, vamos a ir al libro de Isaías, por favor. Isaías, capítulo 38. 1 y 2. ¿Me puedes leer, Juanita? Isaías 38, 1 y 2. Ya. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Juanita, pero te voy a decir que tú leas más tranquilo nomás. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Sí. Gracias, Juanita. Entonces, aquí encontramos de Ezequías, este rey, que Dios le dio un mensaje, ¿no? A través de Isaías. Y lo que le dice es, ordena tu casa, que vas a morir, ¿no? Y entonces cuando Dios te dice, ordena tu casa, no le está hablando de que su sala está ordenada o su comedor, ¿no? Porque él vivía en un palacio de Ezequías. Y de seguro que era todo súper brillante, ¿no? Por las concubinas, por las sirvientas vivientes del cual dispone un rey. Entonces, Dios te ordena tu casa, y está hablando de ordenar la familia. Y para Dios es importante eso, por eso es que el mensaje que le es, ordena tu casa. Y eso es para todos nosotros. Cada día debemos pensar en ordenar nuestra casa.
pero que otra vez no está hablando de ordenar mi sala o mi segundo piso, que también es bueno hacerlo. O sea, nadie va que no es importante. Es importante ordenar nuestra casa, pero lo que se refiere es ordenar tu familia, tu situación. Y como sabemos, Dios le prolonga la vida a Ezequías, y de él, Ezequías, viene su hijo Manasés, que lo sucede en el reino, y Manasés fue de los más perversos de los reyes. Es todo lo opuesto a Ezequías. Y ahí podemos ver de cómo Ezequías no ordenó su casa, no hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Porque un hijo está opuesto que sale, ¿no? Alguna responsabilidad tuvo Ezequías. Naturalmente, Manasés tuvo su propia responsabilidad también, pero nadie se hace así en un día, como los hijos de Eli. No es que un día fueron así, sino que eso se va dejando, y eso crece, y llega un momento en que se va a manifestar aquello que fue creciendo. Entonces, por eso Dios dijo, ordena tu casa a Ezequías, y es lo mismo que nos va a decir a nosotros, ordena tu vida, tu casa, tu familia. Si tienes familia, tu familia, pero todo. Por favor, leer Deuteronomio 5, al capítulo anterior donde empezamos Deuteronomio, empezamos 6, pero podemos leer al 5. ¿Qué versículo? Capítulo 6, vamos a leer hasta el 21, pero ¿puedes leer, Maritza, por favor, del 6 al 10? Ya. Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de costumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No eras para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las seguirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Te visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago guardia a millares a los que me aman y guardan. Prácticamente es casi una copia de Éxodo 20, ¿no? ¿Ya? Pero que eso es importante, toda la palabra es importante, pero esto es porque para conocer la voluntad, la palabra de Dios, y como dice en el capítulo 6, enseñar a los hijos y ordenar nuestra vida en base a esta enseñanza, la enseñanza de no ser idólatras, ¿no? Por ejemplo, porque acá dice, no te harás dioses. Entonces, si yo quiero caminar de forma ordenada delante de Dios, es que no debo tener dioses, ídolos, ni siquiera los hijos, ni un cantante, ni el dinero, nada debe ser un ídolo de nosotros. No, nada de ídolo, no te harás dioses. ¿Puede, Juanita, por favor, vamos al 15? Ya. Mom, can you just tell me what my charger is? Isaías 38. What? Otro. Estamos en Deuteronomio 5. Is it one that's really Deuteronomio 5, Juanita. Hemos leído del 6 al 10. No Sí. hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Guarda el día de descanso al mantenerlo santo tal como te lo ordenó el Señor.
Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deben descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí con mano fuerte y poderoso brazo. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Gracias, Juanita. O sea, Dios, de todos los mandamientos que aquí aparecen, el único que en el Nuevo Testamento no se repite es el de guardar el sábado. Todos los demás sí se vuelven. Pero el sábado es para nuestra enseñanza, ¿no? Porque hay un día o un tiempo, no un día, pero un tiempo que uno debe contar con Dios. Eso siempre ha sido la enseñanza de Dios. Siempre hay un día en el que vas a guardar para Dios. O sea, los demás puedes trabajar y ocuparte en todo lo que es necesario, ¿no? Pero hay un tiempo que uno debe separar para Dios. Esa es la enseñanza y esa es la voluntad de Dios. Y como los judíos era tan estricto que nadie podía hacer ninguna obra en ese día. Entonces, nosotros tenemos que tener presente para nuestras vidas. Por eso hacemos bien cuando separamos un tiempo para Dios. Y que nuestro corazón sea para el Señor. Cuando esto es así, entonces estamos en la voluntad de Dios. Porque ese es el orden de Dios. Cuando ellos diferentes también quieren hacer otra cosa creyendo que es mejor, está en contra de la enseñanza de Dios. Para Dios se tiene que apartar un tiempo siempre. Por eso dice no dejarnos de congregarse, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, que es mala esa costumbre, ¿no? Pero bueno, resaltar aquí conmigo que hay un tiempo que se le dedique a Dios, al Señor. Por eso, a favor del 16 al 21. ¿Cuál? Tenía la sorpresa El El mismo. 16. ¿He escuchado el texto? Bien. Honra a tu padre y a tu madre, porque Jehová tu Dios te ha mandado, para que estés prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, tierra, tus siervos, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu boca, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Gracias, maestro. O sea, no hurtarás, ¿no? No matarás. O sea, son leyes que todo creyente debe guardar. No adulterarás, no adulterarás. Entonces, el que adultera está en desorden, está en pecado, está en rebeldía para con Dios. El que adultera, el que roba, sí. Entonces, la Biblia es clara en enseñarnos qué es bueno y qué no es bueno, qué es malo, qué es bueno y qué es malo, que no dice. Cada uno decide qué hacer. Cada uno decide qué hacer. ¿Qué horas? Más Daniel, por favor. 12:53. 2:53. 2:55. Wow. Lo que pasa es que tenía varios versículos. Vamos a leer rápido.
Primera Corintios, por favor. 1 Corintios 8 al 2. ¿Cuál de ¿Lo pueden ver? ¿8 qué? No, 6. 1 Corintios 6, del 8 al 11. Ah, ok, pues. Hermana Mavi, por favor. Ya les. Corintio dijo, ¿no? Sí, hermano. Corintios 6, del 8 al 11. Sí, hermana Mavi. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta el 11, ¿verdad? Gracias, hermana Mavi. Pero ahí está claro la lista, ¿no? Sí. Podría, Juanita, ¿podría leer en 2 de Corintios, capítulo 6? Voy a correr porque de verdad el tiempo se ha hecho breve. 2 de Corintios 6, 6 del 14 hasta el final, por favor. 14 al final. No se asocian íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos. Apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus obras, cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Ya, Juanita, gracias. Marita, ¿puede leer, por favor, en 1 Corintios 10? 1 Corintios 10. ¿10 qué versículo? El 1 al 6. Y Noé, sus padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era. Pero de los más de ellos no se agradó que quedaron en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Llegaste al 6? Llegas al 6. ¿Quieres que lea más? ¿Ah? El 7, a ver. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El 8 también, joven. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos como algunos de ellos fornicaron. Bien. Digo, Bien, gracias, Marita. Bueno, este título de Corintios 3 es Éxodo 22. Éxodo 2, la historia completa, pero está hecho para el y estos que estuvieron en Éxodo, en estos fiestas que crearon, porque decían Moisés no regresa, ¿qué le ha pasado? Si que hagan los dioses, se hicieron a los becerros,
de oro y entonces hicieron su fiesta, ¿no? Porque pues se sentaba a jugar, dicen, a comer y a jugar. No, disfruté ahí la vida, ¿no? Que no se entonces se sentaron a comer y a jugar. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que publicaron como 23,000, pero Dios dice que moría. Que Dios abomina y el adulterio, la fornicación, ¿no? La unión desigual, todo es desorden delante de Dios. Entonces en nuestra vida hay un reto para cada uno de nosotros, que es ordenar nuestras vidas. Que renunciemos a todo aquello que sea oprobio a Dios, que sea contrario a Dios, y aceptemos la voluntad de Dios como está escrito. Ese es el reto para cada uno de nosotros. Renunciar a lo malo y aceptar lo bueno de Dios. Y aquí en la palabra de Dios está escrita lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, esa era mi parte, no he corrido un poco porque hay mucho más versículos, pero creo que es claro de Dios, de parte de Dios para nuestras vidas. Gracias, Eloísito. Gracias, Eloísito. Gracias. Gracias. Y quería preguntar también si en caso alguien se ha comunicado con los hermanos Rejas. No. No, yo no, no. Yo la llamé durante la semana por su cumpleaños. Ya la habían operado a Marta. Pero sí, de dos hernias. Una en la ingle y otra umbilical. Bueno, hay que seguir orando por ellos porque la última vez que conversé con Miguel me dijo ¿Qué que te pasa? estaba preocupado y que pedía oración para que los exámenes, los análisis que le iban a hacer que le iban a hacer acerca de ¿Cómo es que está qué? ya acerca del cáncer, iban a hacer, y de mí lo había consultado con el hermano Miguel Otoya, porque justo en el staff de la clínica que se está atendiendo, es una clínica que está derivada de la hija que trabaja en la superintendencia, entonces tiene afiliación a esa clínica. Y en esa clínica estaba el nombre de Miguel Otoya, entonces se comunicó con él y le dijo que la prueba oncológica estaba por hacer y que Miguel iba a apoyar en cierta medida, iba a contactarle con el médico, iba a ver más de cerca, pues, ¿no? Así que oremos pues porque que no tenga nada que no sea curable. Ya. Gracias al Señor, pues, oremos cada día. Pero Pero dice cáncer. Cáncer, dice María. No se sabe todavía nada. Solamente se está haciendo una